Regresamos, estamos de vuelta con nuestro segundo bloque, hablando del escenario económico en Chile. ¿Cómo está? ¿Cómo se encuentran las alzas de precios? Usted seguramente ya lo ha visto en las noticias, los análisis, el líquido que es el oro líquido, como se le dice, el aceite de girasol, entre otras cosas, y bueno, el IPC, la inflación, la economía y la alza de precios que hemos tenido durante estos últimos tiempos. ¿Es un impacto de la pandemia a nivel global o es un impacto directamente de una guerra en Ucrania con Rusia, de tantos kilómetros de distancia? ¿Cómo nos impacta nuestro país en Chile, que somos uno de los países, incluso en Latinoamérica, más lejanos? Bueno, vamos a seguir conversando con nuestro ingeniero comercial, máster en economía, con Juan Luis Oyerzo Galvez. Juan, y yo te hice la consulta de qué era la inflación cuando quedamos en la pausa comercial y tú me decías que era lo que mide el termómetro. Así es. Ya que es un termómetro de la economía. Es un termómetro de los precios de la economía. Ya. De tal manera que yo vuelvo a mencionar, ¿cierto? Cuando te vas a tomar, yo siempre trato de llevar esos conceptos a lo habitual, ¿cierto? Cuando tú vas y entras a la clínica, por ejemplo, aquí, claro, lo primero que te mide son tus signos, el aspecto de la presión, el IPC en particular es el termómetro, que es el que mide la inflación. Perfecto. Quiero citar una noticia que dice: inflación en Chile se dispara en marzo y anota el mayor incremento mensual en casi 30 años. IPC anual llega a 9.4. Este dato es informado a través del INE, ubicado por encima de las expectativas del mercado, ya que se esperaba la alta inflación dada los efectos de la guerra de Ucrania. Y ahí es cuando uno se pregunta, porque lamentablemente estamos hablando que es una inflación que prácticamente es algo histórico. ¿Hace cuánto tiempo que no ocurría algo de estas características? ¿Hace 30 años? Yo creo, sí, es una inflación muy alta, un 9,4 es una inflación que está relacionada con estos 12 últimos meses. Hablamos de marzo a marzo, nosotros llegamos a un 9,4%. Nosotros ya veíamos que de febrero a febrero, ¿cierto?, era un 8%. Y dijimos, chuta, wow, es alta. Pero ¿cómo lo entiende? A ver, ¿cómo lo entendemos? Primero tengo varias dudas que hacerle a la consulta, porque en la casa hablamos del IPC, hablamos de... Ya, tenemos claro que la inflación es el instrumento que mide la alza de los precios. Así es. ¿Qué es el IPC? ¿Lo mismo? El IPC es la construcción, porque la inflación es esa alza de los precios en general. Pero nosotros tenemos un mecanismo en Chile que se llama el IPC, que es el índice de precios del consumidor. Ya. Y para el IPC nosotros medimos alrededor de 302 artículos. 302 Solamente artículos. eso, que son representativos y que son reunidos a través de la encuesta de presupuestos familiares del INE, que se aplica cada 5 años. Entonces, a ver, que son productos o elementos que son considerados fuera, o sea, dentro de la canasta básica. Me imagino que ahí está medida la canasta básica y que hay otros que son esenciales para nuestra vida, ¿no? No necesariamente, hay que diferenciar entre la canasta básica y la canasta. ¿Ya? La canasta básica es lo que tú necesitas para poder sobrevivir, ¿cierto? Y mantenerte y poder alcanzar las 2.000 calorías, las 1.700 calorías que te exige, por ejemplo, Ahora, ¿es el real Estado la de Chile? canasta básica de lo que se recoge de información de los precios? Porque, a ver, si una canasta básica hoy en día la sacan en Santiago, la sacan en Iquique y la sacan en Magallanes, tenemos distintas realidades. De hecho, ya mencionaste una... De costo. Acabas de mencionar una tremenda debilidad, tal vez sin saberlo. Y se mide solamente a nivel central, en la región metropolitana. El IPC se mide solamente en Santiago y también en las grandes urbes, que podría ser Concepción. Nosotros no tenemos medición de Porque, por ejemplo, si yo compro en La Vega y vivo cerca de La Vega, tengo un costo totalmente diferente si yo vivo en Puerto Alto, incluso. Tal cual. Porque voy a ir a comprar un supermercado, de una cadena, de un retail, o voy a ir a comprar una frutería. Si yo voy a La Vega, voy a ir a la economía, voy a poder comprar más económico. O sea, incluso podemos decir que en nuestra misma región metropolitana, donde se miden estadísticas en Concepción, in situ hay diferentes mediciones o diferentes gastos en la canasta básica. No sé si te das cuenta que las autoridades locales toman decisiones sin ni siquiera tener indicadores. Entonces, ¿cierto? Cuando hablamos de esta canasta básica, ¿de cuántos productos estamos hablando? Mira, cuando hablamos de una canasta básica que es entregada por el Ministerio de Desarrollo Social, que está relacionada con otro fin, que es tratar de entregar y tratar de ver cómo las familias más vulnerables tienen lo necesario para poder, por ejemplo, llevar alrededor de 1.600, 1.700 calorías diarias. Ya. De tal manera que tú vas juntando una gran cantidad de artículos y por lo general una canasta alimentaria. En cambio, cuando nosotros hablamos del IPC, el IPC mide de todo. Mide Spotify, mide Netflix. ¿Pero por qué? Porque son tendencias que se están utilizando. Es lo que hoy en día, cómo se está moviendo la sociedad. Por ejemplo, es que estamos vendiendo más computadores, si estamos usando más Netflix, si estamos usando más internet, si estamos usando autos. Paula, esa información se reúne básicamente en la encuesta de presupuestos familiares que se hacen cada 5 años. Entonces de repente te llamo y digo, Paola, ¿cuáles son tus consumos, etcétera? Tú me vas contando un poquito y yo genero como una canasta representativa del consumo, ¿cierto? De tal manera que hay hoteles, restaurantes, de todo. ¿Escala socioeconómica?
Claramente que sí, 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 sí. Debería ser así, me imagino. Debería también ser así. Pero Porque, sí, por ejemplo, yo me recuerdo cuando los computadores estuvieron en el alza a través de la pandemia porque era un bien necesario, era prácticamente algo necesario para que los niños estudiaran, para que uno se comunicara, para que uno trabajara. El incremento de los computadores, tenemos que decir que un computador, un tablet que a lo mejor salía 350.000 pesos o 120.000 pesos, llegó a salir 600.000 pesos un computador. Claramente, o sea, eso quiere decir que eso proviene de un efecto que se trata de medir entonces también en estas. ¿Entre mayor consumo, más caro o más inflación del producto? Entre mayor consumo generas escasez y eso provoca entonces que los precios vayan incrementándose en el bien. Y cuando hablamos ¿cierto? que hoy en día, a través de los diputados, también los senadores o quienes son parte incluso de diferentes lados políticos, hablan de estancar la alza de los precios. ¿Se puede o no se puede? La puede estancar, pero es terrible, porque en el momento que genera un estancamiento, en realidad el incentivo que tiene el productor para producir ese bien desaparece. De tal manera que ¿Y cómo eso se traduce a alguien que va al supermercado? ¿Pero en qué aspecto? A ver, cuando yo quiero gastar, ¿en qué se va a producir? ¿En qué yo tengo que invertir, pagar, comprar? Porque uno dice, bueno, hoy en día, ¿por qué el Estado no frena algunos precios? Por ejemplo, nos pasó cuando hablábamos de las mascarillas, del alcohol gel y de otras cosas. ¿Por qué no se frenaban estos precios o por qué no se frena la inflación? ¿Se puede frenar la inflación? Tú puedes frenar la inflación, de hecho el Banco Central lo está haciendo. Te va a sonar como fuerte lo que te voy a decir porque lo hace a través de que tú no puedas comprar. De tal manera que por eso las tasas de interés están muy altas. Tal vez tú has escuchado todo lo que cuesta tener un crédito hipotecario, ir a sacar un crédito consumo. De inmediato, digámosle a los que están en casa, ahora no es momento para de sacar un crédito consumo? Para nada. ¿Es momento para sacar un crédito hipotecario? Tampoco, ni tampoco para pedir un avance por tu misma tarjeta, para ocupar la línea de crédito. Eso me gustó, nada de eso. Juan Luis, cuéntanos. A ver, hoy en día los avances y te llama la gente. Sí. Recordemos que esto es un negocio. Claramente. Hoy en día el avance prácticamente, y yo entiendo a muchas amigas y amigos que tienen que sacarlo porque lamentablemente con ese avance pagan la tarjeta y vuelven a sacar otro avance y así se dan vuelta. Lamentablemente es parte del día a día. Estamos hablando que un sueldo mínimo hoy en día está a X valor y que una familia no vive con ese sueldo, menos en Magallanes. No. Entonces cuando yo saco un avance y me hablan de cuotas muy cómodas, o incluso cuando tú ya tienes recién sacado una cuota, por ejemplo, sacaste una cuota en tal tienda y tienes 3 cuotas, te están llamando ya para renegociarla. Así es. Siendo que tú no la tienes vencida ni endeudada. Todavía ni siquiera te llega la primera cuota para pagar. Entonces, el otro día me llamaron y yo digo, pero si eso no es deuda. Y cuando te dicen la palabra deuda, automáticamente uno se asusta. Entonces, no es momento para renegociar, no es momento para sacar un no avance. No es momento para endeudarte, para nada. No es momento ni siquiera para con 500.000 pesos. Para nada, ¿Por con qué? nada. Porque en realidad la tasa de interés, lo que a ti te cobran por la utilización del dinero es demasiado alto. De tal manera que cuando hablamos de una tasa de interés que es un 7%, las tasas de interés se colocan para frenar este consumo, porque esta inflación que nosotros tenemos del 9,4... ¿Y quién está colocando ese freno? ¿El Banco Central? El Banco Central. Ya, ¿y eso en qué amortigua a la inflación? Al evitar que tú puedas consumir, de inmediato la inflación empieza a bajar porque tú dejas de comprar. Ya. ¿Cierto? Es un efecto tan mecánico, es como que vas en el auto y aprietas el freno, de inmediato para el auto. De tal manera que, imagínate, nosotros en enero del año pasado, si no mal recuerdo, teníamos una tasa de interés de un 0, y algo por ciento. Imagínate, 0, y algo, esa era la tasa que tenía el Banco Central. Hoy día tenemos un 7%, o sea, en un año la tasa ha subido 7 puntos, solamente para frenar que tú consumas. Ahora, estamos hablando a nivel nacional. ¿Esto ha sido a nivel global? Esto es a nivel global, o sea, pero nosotros en gran medida... ¿Son los efectos de una pandemia? Son los efectos de la pandemia, del IFE, de los retiros, y que se ha sumado porque tenemos dos grandes causas. Primero, la inflación que se encuentra con ese consumo. Cuando tú tienes mucho dinero disponible, lo que hace el ser humano es que ese dinero no lo guarda debajo del colchón, sino que eso lo ocupas. Deberíamos hacer, ¿o no? Claro, pero tú lo ocupas, tú pides porque entonces, es necesario, o sea... Pediste el retiro, pediste las cosas y tú en realidad, claro... No guardas el dinero, lo ocupas para consumir. Eso es por un lado, pero para terminar la idea, por el otro lado tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania. Entonces quiere decir de que en realidad tenemos el escenario perfecto. ¿No veíamos tan lejano que pensamos que no nos iba a generar ningún impacto? No, nosotros siempre, si escuchas alguna entrevista en la cual yo he entregado, yo siempre he mencionado que lo que trae este conflicto es tremendo. De hecho, por ejemplo, ahora, en un par de días, el 15 Rusia efectivamente lo que ha propuesto es generar también una cuota, no solamente en el aspecto del aceite vendido, del producto, sino que también va a generar una cuota en la venta del insumo principal, que es el girasol. Así es. Y ellos son el 50% de las exportaciones totales a nivel mundial, ellos representan el 50% de las exportaciones. De tal manera que va a haber escasez y es probable que el aceite siga subiendo. Así es, y se dice, y acá lo tengo, este antecedente, que habla que a partir del 15 de abril
son las semillas, van a estar restringidas hasta el 31 de agosto del 2022. Ahí van a empezar a sufrir otros países que tú ves, por ejemplo, memes. Por ejemplo, oye, pero si yo voy a Argentina, el aceite me sale barato. Sí, porque Argentina es productor. Pero ahora cuando te suban la semilla, Claro. cuando te suban la semilla vas a tener un problema. Yo quiero después hablar del aceite, vamos a desglosar un poco más esa información, pero me quedé porque me gustó la información que me habló de la inflación, de que por qué al final uno dice, bueno, entre los mismos chilenos producimos esta inflación. Así es. ¿Por qué? Porque estuvo en la inyección del Estado y que esto pasó a nivel global. Queremos decir que también el Estado inyectó en diferentes países una ayuda para diferentes familias que estén pasando la situación que pasamos durante la situación de la pandemia. Esto quiere decir que es el famoso IFE a nivel nacional y para otros países seguramente fueron otras ayudas que se inyectaron. El IFE y el retiro son los que producen esta inflación hasta los días de hoy. Es una parte de eso, no toda. ¿Por qué? Y básicamente por la cantidad de dinero que nosotros tenemos para poder gastar. A ver, el gobierno anterior llegó muy tarde con esa ayuda, de tal manera que hay que ver que ahí hay una responsabilidad importante, porque al llegar tarde, los parlamentarios y una serie de actores políticos encontraron la solución en el retiro. Si tú te das cuenta, el gobierno anterior de Sebastián Piñera fue reactivo frente a ese retiro, de tal manera que al ser reactivo, cuando empieza a surgir este fantasma del primer retiro, de inmediato lo que hace es que presenta medidas, de tal manera que surgieron dos grandes inyecciones de dinero. Primero, el retiro, y también el IFE en conjunto, de tal manera que las familias podían retirar el dinero. Ocurrió todo lo que no tenía que ocurrir. Y eso hizo que la economía dijera, oye, por ejemplo, lo voy a llevar al buen chileno, hay plata para comprar un televisor, hay plata para pagar las cuentas, entonces eso hizo ver que, entre comillas, fue una economía fantasma que mostró un buen panorama. Una burbuja que explotó. Una burbuja que explotó y mostró un buen panorama que tenemos plata hoy en día para pagar y solventar las deudas o algunos otros, por ejemplo, los autos. Subieron de precio. Y también la inflación de lo que está sucediendo a nivel global es la escasez de mano de obra. Así es. Eso hace también que los productos sean más caros, los especialmente importados, que Chile no es en Chile producimos muy pocas cosas y por ende viene mucho de afuera. Así es, pues nosotros básicamente nosotros importamos muchas cosas de afuera, inclusive uno de los elementos que son vitales, que es el petróleo, de tal manera que nosotros estamos sumergidos en esa decisión. De hecho, por ejemplo, el Estado, para que lo sepas, el ministro de Hacienda, el actual ministro de Hacienda, ya descubrió que en estos 3 primeros meses se gastaron todo el fondo de estabilización para poder contener el combustible. Mira, te paso un dato para los que están escuchando. Si no se hubiera renovado, porque por suerte el ministro presentó un nuevo proyecto y ahora tenemos un fondo renovado para todo el año, si no existiera ese fondo de estabilización del combustible, la benzina ya no te sale 1.100 pesos. Ya no hubiera existido un incremento de 6 pesos. Los incrementos cada semana hubiera sido de 50, 60 pesos en cada semana. ¿Es realista pedir que se baje la benzina, el impuesto específico? Porque a lo mejor hemos visto movilizaciones, hemos visto que obviamente una vez que se sube la benzina también al final esto encarece lo que son los fletes. Recordemos que también a nivel de los diferentes puertos a nivel del mundo hay una escasez de transporte marítimo y esto genera obviamente una inflación en lo que es el transporte marítimo por nuestros mares y obviamente nuestros acuerdos comerciales que tenemos. Pero cuando hablamos del petróleo, cuando hablamos de la benzina y de la solicitud que a veces uno dice, como cualquier televidente que lo esté viendo ahora o quien yo voy y cargo mi estanque, ¿por qué no se puede sacar el impuesto específico de la benzina? Mira, el impuesto específico surge por el terremoto del año 86, en particular del año 85. Y Hernán Vigi lo colocó efectivamente en el año 86 para poder recomponer las carreteras que fueron rotas. Nosotros cooperamos en ese momento solidariamente con ese impuesto. Ese impuesto es tan importante dentro de la recaudación fiscal que hoy en día no lo sacamos. Imagínate, hoy día nosotros estamos gastando más de lo que pagamos en impuestos. Eso es lo que gasta el Estado, ¿cierto? Es como que tú tienes tu casa y tú estás pagando más de lo que realmente recibes en tu sueldo. Eso involucra de que tú tienes para poder pagar ese remanente endeudarte, ¿cierto? Sí. Endeudarte, te tienes que endeudar para pedir. Recién lo hablábamos. El Estado es lo mismo. El Estado, para poder tratar de llegar a financiar la educación gratuita, el aspecto del MEPCO, que es el mecanismo de estabilización del petróleo, se ha tenido entonces que endeudar para poder alcanzar eso. Nosotros tenemos un déficit público de un 7,6%. O sea, quiere decir que cada vez nos estamos endeudando más para poder cumplir con todos los compromisos que nosotros tenemos. No sé si te das cuenta que si nosotros sacásemos ese impuesto, que es enorme dentro de esta bolita que tenemos de los impuestos que recibimos, vamos a tener que generar más deuda.
en algún momento. Pero al final se genera una bola de nieve, en el fondo. Es una bola de nieve. Pago esta deuda, pago otra. Es bueno sacar bajo la mirada, y que acá que quede claro, bajo la mirada y análisis de máster en Economía Internacional, el área de la economía, este análisis al respecto de este retiro que hoy en día también está tan en boga, tan comentado, tanto debate que existe. No, hoy ¿Por día, qué? Porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero ¿por qué no es bueno? Porque, a ver, si lo pensamos muy bien, Juan Luis, que nos están viendo en la casa, a lo mejor dirían, esa platita a mí me sirve, es mi plata, primero, es mi plata, me sirve para pagar unas deudas, a lo mejor me sirve para pagarla, bueno, cada uno, y uno dice, yo puedo disponer de mi plata como a mí me parezca. Pero ¿por qué bajo la mirada y análisis financiero no es bueno tener un quinto retiro? No, es una muy mala idea. De hecho, el ministro hoy día, Mario Marcel, lo mencionó en su rol técnico. En realidad, un quinto retiro es la bomba atómica. Así lo mencionó para nuestra economía nacional. O sea, si nosotros ahora estamos hablando de inflaciones del 9,4%, si tú procedes a un nuevo retiro, y nos guste o no, porque yo no soy un partidario de la FPA, yo tengo que dejar claro eso y siempre lo dejo claro. Sí, de hecho, retiro que hay, retiro que yo saco, y si hubiera un quinto, también lo voy a sacar. Como todos, yo lo voy a sacar y voy a tratar de colocarlo e invertirlo en algún momento. Pero es tal la inyección de dinero que nosotros podríamos provocar en la economía, que la inflación ya no va a ser un 10%, un 9,4%, sino que puede llegar al 12%, al 13%. ¿Cuánto ha subido la vida entonces? Si no, hablamos de una canasta básica. Ha subido ese 9,4%. Ese 9,4%. Ese 9,4% en los últimos 12 meses. O sea, quiere decir que si... ¿De estos 12 variables son 11? Son 12 divisiones que se hacen, entre ellos están los alimentos, una serie de divisiones, la educación, y en la actualidad lo que más ha subido en este mes de marzo, solamente en este mes de marzo, es la educación superior, ¿cierto? Que ha pegado en los bolsillos de las familias, y también la alimentación. Son las dos variables que han subido tremendamente, y entre ellos lo que más ha subido ha sido el pan. Exactamente, porque bueno, subió la harina y subió el aceite. Rusia nuevamente. Rusia y Ucrania, el 50% total de las exportaciones a nivel mundial de trigo y maíz es de esos países. Juan Luis, yo me fui por las ramas y estaba hablando del quinto retiro. No es conveniente entonces sacar el quinto retiro, no para el impacto de que para mi bolsillo, como persona natural, de mi plata, mi ahorro. También hay un porcentaje que son muy realistas. Hay un porcentaje que ya no tiene un recurso económico dentro de este ahorro. ¿Esto generaría más inflación entonces, sacar un quinto retiro? Esto generaría mucho más inflación. Generaría un panorama muy oscuro desde el punto de vista económico. Y yo lamento, porque tal vez en la casa me está escuchando alguna persona que dice, oye, pero lo estamos analizando bajo la mirada técnica, económica y técnica de qué, porque en el fondo esto me va a percutir el día de mañana cuando yo vaya a comprar un kilo de arroz, un kilo de aceite y al final mi quinto retiro, le voy a pagar una cuenta a largo plazo, porque a veces nos sacamos cuenta a largo plazo, sacamos el impacto inmediato. Me va a hacer, obviamente, un impacto y va a tener alza. O sea, en el corto plazo va a ser esa alza. O sea, estamos hablando de que al proceder con el retiro, en 2 meses ya hay alza. ¿Cierto? Y cuando hablamos de estos 12 variables, ¿fueron 11 los que subieron? Fueron 11 los que subieron. Lo único que no subió fueron las comunicaciones. Y bajaron, incluso. Tengo entendido que bajaron las comunicaciones. Sí, bueno, lo único que bajó. Y porque antes un plan salía ¿cuánto era? Hoy en día estamos encontrando muy económico. Ya, hablemos del aceite y hablemos del trigo. Mencionábamos hace unos minutos atrás. ¿Por qué hoy en día este líquido que se le dice oro líquido? El oro líquido. ¿Por qué tuvimos esta inflación, este impacto muy alto? Se dio de inmediato en el mes de marzo, fueron en semanas, donde hoy en día los noticias están todos hoy en día enfocados en esta alza de aceite. Nosotros no somos... ¿Es la oferta y la demanda o realmente es una inflación? Está relacionado con la inflación. Nosotros compramos algunos mecanismos. Por ejemplo, nosotros somos sumamente dependientes, eso no lo hemos arreglado como país, del petróleo, por ejemplo. De tal manera que la única fuente de energía para nuestras industrias, para nuestros trabajos, para que llegue un camión aquí a traerte el alimento, está relacionado con el petróleo. Y nosotros no tenemos petróleo, de tal manera que nosotros tenemos que comprar dicho petróleo y eso nos trae básicamente un problema. En el aspecto del aceite es algo similar. Nosotros no somos grandes productores de aceite, de tal manera que nosotros tenemos que comprar el aceite en ocasiones a otras naciones. Pero ¿por qué se habla, por ejemplo, hoy en día en las redes sociales uno dice, bueno, pero es que en Argentina el aceite no está ese valor? Claro, porque Argentina es un productor de aceite. Pero en su momento, después del 15 de abril, una vez que Rusia anuncia hasta el 31 de agosto que las semillas de girasol no las van a vender y van a estar restringidas, ¿quiere decir que nuevamente podríamos encontrarnos con una alza sostenida en el aceite? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, eso es lo que puede suceder. A ver, Argentina es un país sumamente complejo. Tiene elementos que son súper buenos. Hay mucha producción en determinados aspectos. Un país mucho más grande que nosotros desde el punto de vista productivo. Tiene un Producto Interno Bruto per cápita más alto. Pero, por ejemplo, tú bien lo decías,
Argentina tiene una inflación de un 51%. O sea, eso es incontrolable. Nosotros estamos aquí complicados y yo creo que el motivo de mi visita se debe porque en realidad la inflación ha causado muchos problemas. Porque hablamos de la inflación, del IPC, pero qué bueno hoy en día tu visita ir conociendo de qué se trata cada cosa. Voy a ir directo al grano y voy a preguntar. Dale. Pero también existen empresas, o se habló de una colisión incluso, que se aprovechan de la situación porque, a ver, cuando hablamos de producción, tenemos que saber que esa producción que llegó, no llegó el mismo mes de marzo. Esa producción de aceite o esa compra se realizó con meses anteriores, y obviamente para abastecerse y tener la logística de contener el producto X, ya sea aceite e incluso harina. Porque rápidamente cuando hablamos de Ucrania, que Ucrania eran los productores de trigo, la harina se incrementó inmediato. O sea, tenemos tantos kilómetros de diferencia con Chile, pero tuvo un incremento a los 3 días. ¿Puede existir a veces un aprovechamiento, o no sé si aprovechamiento, pero de la oferta y la demanda de las empresas en algunas oportunidades, o realmente es el precio que deberían cobrar por el alto costo que ellos lo adquieren? Es que lo que pasa es que cuando tú tienes pocas empresas, como ocurre en Chile, porque en realidad estas grandes empresas que son grandes exportadores son pocas en comparación a lo que había antes. Recién hablábamos en el bloque anterior, por ejemplo, que aquí en Magallanes nosotros teníamos 5 o 6 supermercados, ¿cierto? Pero cuando llega, por ejemplo, estos grandes bloques transnacionales, se comen a todos estos supermercados. Nosotros como Estado nos generamos, por ejemplo, una visión para decir cómo vamos a cuidar a estos pequeños empresarios. Imagínate, o sea, yo me pongo en el lugar en algún momento a Cofrima, Marisol, ¿cierto? Listo, que ven esta tremenda mola que se te viene encima y que tú no tienes ninguna herramienta. De tal manera que solamente basta que tú cruces Argentina, que vayas a Perú, que vayas a diferentes lugares y tú vas a decir, oye, este comercio es distinto al de Chile. Hay como muchas empresitas, hay como muchos aspectos, de tal manera que mientras más competencia tú puedas procrear, en realidad menos posibilidades de que exista esa colusión. Hoy en día acá en Chile existe muy pocas sanciones para que las empresas no se coludan, ¿cierto? En este contexto. O sea, el aceite hoy en día está en abril, yo saqué las estadísticas, 3.999 pesos en algunos supermercados. Y que antes ese mismo aceite estaba a 1.700 pesos. Y quiere decir que por el tiempo, al parecer, vamos a hacer bastante prolongado este tiempo del aceite. Así es. Pero también se genera algo que son las... yo recuerdo cuando hablamos en China, se habló en su momento del arroz, de la escasez del arroz. Sí. Y rápidamente la gente fue a comprar arroz de una forma pero desmedida. Después, cuando la pandemia, fue el confort, que fue a comprar a la gente desmedida y fideos. Hoy en día estamos hablando de la harina y también del aceite, que son dos factores importantes para el pan. Que el pan, tú mencionabas, en Chile somos un país bueno para comer pan, está dentro de nuestra canasta y a través de los índices, estamos hablando a través de índices que son específicos, e incluso de la bebida fantasía, que yo creo que igual va a incrementar porque está dentro de la canasta incluso básica al parecer. Cuando hablamos de estas alzas, hoy en día nuestra calidad, nuestros precios, nuestros costos de vida, si lo comparamos a Argentina, a Perú, a los países vecinos, ¿es muy similar? Hoy en día Chile es un país caro. No, Chile siempre ha sido un país caro porque se rige por ciertos principios que hacen en ocasiones que tengamos algunos problemas desde el punto de vista de cómo se dividen nuestros indicadores. Vivir en Argentina tiene muchas subvenciones, de tal manera que tú ves que la provincia de Santa Cruz tiene subvenciones de agua, de electricidad, de combustibles. Por eso, por ejemplo, el vecino de Puerto Natales cruzaba Río Turbio para poder llenar su estanque, porque quiere decir de que hay un beneficio. Los indicadores dicen, perdón que te interrumpa, dale. Los indicadores dicen que la bencina va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo. Va a seguir subiendo durante todo este tiempo. Por eso yo te mencionaba que este mecanismo de estabilización por parte del gobierno, ahora el gobierno de Gabriel Boric, duplicó los fondos, porque nosotros en los 3 primeros meses nos gastamos todo el fondo que teníamos para el año. Que hoy en día una de las medidas que se suba el sueldo mínimo a 400.000 pesos y que va a ser en escala, ¿podría generar también una inflación? Claro, no es el momento. No es el momento de realizar esa medida. Ahora, el incremento estamos hablando de 60, 70 mil pesos extra, ¿cierto? De tal manera que puede ser un impacto que sea más o menos suave, pero yo siento que no es el momento para generar esa medida. Y te lo menciono desde mi mirada muy particular. Yo siento que en realidad, y yo creo que Mario Marcel en algún momento va a mencionar, oye, paremos esto. De hecho, acaban de presentar también un proyecto alternativo para el retiro. Exacto. ¿Cierto? Eso muestra de que el gobierno está muy preocupado para generar ciertos cotos en lo que tú vas a retirar. De hecho, por ejemplo, yo creo que tú y yo no vamos a poder retirar ese fondo. Porque en realidad, si se aprueba el aspecto del proyecto, es específico, claro, porque son es muy 4 o 5 específico puntos. para ciertas cosas. Qué bueno, y hay que decirlo, ¿Sí? para los papás que deben, o sea, para las mamás que tienen que cobrar la pensión de alimentos, hombres o mujeres que son tutores de sus hijos, qué Sí. bueno, porque obviamente ahí hay otra realidad que también Claro. se va a tener que hablar en su momento y hacerse cargo también de las medidas para que estos niños que tienen que tener una manutención no la tienen en muchas oportunidades por año. Así que el retiro, si hablamos de algo positivo, llegó a reflejar
estas deudas que tienen muchas familias. Para finalizar, nos queda tanto tema, pero ya estamos terminando. Qué lástima, pero bueno. ¿Cómo se nos ve este panorama? Porque se mide por semestres, ¿no es cierto? Tendríamos que medir desde hasta cuándo. Se ve un 2022 a lo mejor no muy auspicioso económicamente. Esta alza va a aumentar, la inflación cómo va a seguir. ¿Qué nos podrías decir, Juan Luis, para finalizar? En realidad todos los indicadores muestran que el 2022 y el 2023 van a ser años muy complicados. Recién nosotros vamos a tener un respiro el año 2024 si en realidad termina el conflicto también en Rusia y generamos tal vez algunos mecanismos de estabilización. Ese es el panorama que nos viene. O sea, quiere decir de que veremos, ¿cierto? Pero en realidad nosotros esperamos también un nivel inflacionario que va a estar cercano a este 9, y algo, 8% esto no es producto durante todo solamente este de Chile, año. sino esto es a nivel global. A nivel global, pero hay mucha responsabilidad también de las decisiones que se puedan tomar en Chile. Por ejemplo, el quinto retiro va a ser efectivamente que si es aprobado, un retiro con todas las características, que tú y yo, que cualquiera lo puede retirar, en realidad nuestra inflación se va a disparar aún más. De tal manera que yo creo que el equipo de gobierno a mí me llama la atención porque hoy día ha cambiado de opinión y hoy día efectivamente tal vez hay una mirada distinta y te dicen, no, hay que tener precaución, ¿cierto? Porque es distinto ¿Qué consejo le gobernar. podríamos dar a la gente en la casa? Porque hoy en día cuando hablamos del lado de cómo se encuentra económicamente nuestro país, la economía, cuando hablamos, y bueno, cómo me percute a mí directamente. Hoy en día cuando vamos al supermercado, cuando pagamos nuestras deudas, cuando pagamos nuestras cuotas de tarjeta, ¿consejo? No sacar créditos hipotecarios, por ejemplo, no sacar créditos de consumo, no sacar los avances. Sí, endeudamiento responsable, porque hay familias que tú bien lo decías, no tienen otra alternativa. Okay. Pero para ello tú tienes que generar un endeudamiento responsable, ocupar tu tarjeta de forma responsable, ocupa una sola tarjeta, no todas, ¿cierto? Uy, qué buen dato, porque a veces, y ojo, hay intereses en cada una. Ojo que a veces la tarjeta ¿cómo se llama? El costo de administración. Claro. Está una a 6.000 y tanto y otra puede estar a 3.000 y tanto. Y usted suma y resta, saque la calculadora. En 12 meses, en las cuotas que usted paga y la utiliza, está casi sacando cuántos kilos de pan mensualmente. Si tienes dos cuentas corrientes, cierra una y quédate con una. O sea, hay una gran cantidad de tratar de minimizar este aspecto. Y yo entiendo que hay familias que no pueden, por ejemplo, no recurrir al endeudamiento, pero sí lo puedes hacer de un punto de vista responsable porque el endeudamiento es una ayuda. El problema es cuando el endeudamiento se te escapó de las manos, ¿cierto? O sea, cuando nosotros vemos que uno de los alimentos que son más consumidos en los chilenos y que te genera un endeudamiento es la carne molida. Tú te estás dando cuenta... Es que hoy en día está imposible comer carne. Pero tú te estás dando cuenta de que en realidad la gente se está endeudando... Para comer, ¿cierto? Claro. Y quiere decir que tenemos un Estado en ocasiones que, te hablo sin color político, que hay que darle un vistazo a estos elementos. Hay que tratar de ayudar efectivamente a las familias en ese. Y lamentablemente el panorama no se ve muy auspicioso en que la harina, recordemos que el trigo, un 30% también Ucrania y Rusia lo realizan, las semillas de girasol. ¿Cuáles son las semillas de girasol? La cual esta plantita que sale amarilla bonita, que es la que produce el aceite. Lamentablemente es un panorama que se viene, ojo, cotice, porque también puede existir a veces un aprovechamiento al respecto del libre mercado. Nosotros nos despedimos, que tengan ustedes una excelente noche, espero que les haya servido esta conversación, hablar un poco de economía, hablar de educarnos, de saber el cómo, y todos generamos economía, todos hoy en día tenemos quienes somos, administramos nuestras platitas para el día de mañana llegar a fin de mes, aunque sea rajuñendo. Nos vamos, Juan Luis, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy, conversando con Juan Luis Oyerzo Galvez, ingeniero comercial, máster en economía internacional y también candidato a doctorado. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Muy buenas noches.